hacer? Vamos a trabajar el trabalenguas que anteriormente les había comentado, el que quiere me quiere. Si alguno se acuerda, tekerleme, la palabra tekerleme significa trabalenguas. Entonces vamos a hacer el trabalenguas que quiere me quiere, que es una de las palabras más desconocidas aquí, porque muchos saben decirlas, muchos saben pronunciarla, pero no saben qué significa que quiere me quiere. Entonces, para ello, vamos a empezar precisamente con la palabra que quiere me quiere. Que quiere me quiere simplemente es una palabra que expresa algo así como comida para aves, lo que nosotros llamaríamos comida para aves. Ahora, ¿por qué está construido a partir de dos palabras? Eso sucede mucho en muchos idiomas, como por ejemplo en el castellano tenemos la expresión fulano y sutano. Si se dan cuenta, aquí hacemos una construcción que simplemente tiene ritmo. Lo mismo ocurre en el turco cuando estamos hablando de chocolate, ¿cierto? Que en turco es chicolata. Y algunos dicen chicolata micolata. O lo mismo la palabra ilach, que significa medicamento, ilach milach. Entonces, este que quiere me quiere simplemente es ese tipo de palabras que simplemente se repiten por el ritmo y que la segunda palabra no tiene ningún significado en este caso, sino que le añade ritmo a la expresión. Eso es. Entonces, ¿qué quiere me quiere? Simplemente es comida para aves. Kushiyemi, así se dice en turco. Entonces, para que ustedes lo sepan, primero que todo, es bueno tener un contexto antes de entrar a hablar de algún tema o hacer un ejercicio para así saber más o menos de qué se habla. También vamos a ver otra palabra, la palabra tarla. Tarla es un espacio o es un área destinado a la agricultura. Bueno, en general también se puede destinar a la ganadería. Entonces, simplemente es un espacio agrícola. Puede ser llamado en castellano como una finca, una parcela, o no sé. Aunque también existe la palabra parcela en turco, que es parcel, pero bueno, simplemente es un espacio destinado a la agricultura en general. Eso es tarla, es un área. Ekmek, en este caso, ekmek, no estamos hablando del pan. El pan también es una palabra en turco. Ekmek significa pan, ¿cierto? Como sustantivo. Pero como verbo, fiil, significa sembrar. Ekmek. Entonces, para tener un contexto mayor, esto es importante. También estoy buscando un poco sobre el boz rengi. Boz es un color, ¿vale? Vamos a verlo ahí. Boz es un color algo así. Es lo más parecido que encontré. Entonces, esto es el color boz. No sé cómo se dice en castellano. Si me preguntan, no lo sé. No soy experto en colores. Así que simplemente me comunico con imágenes porque no sé cómo decirles cómo se llama ese color. Eh, Después tenemos la expresión ala, que significa como muy colorida. Es una palabra que viene del árabe. Incluso se escribe con gorritos. Y pues significa como muy colorido. Es como un choco, pero choco friendly, o sea, muy, muy colorido. Entonces se utiliza previo a un color. También tenemos el animal, el porsuk, que creo que en castellano se llama tejón. Nunca en mi vida he visto uno en persona, así que no estoy muy familiarizado con este animal, pero pues si se dan cuenta el color, pues no sé, yo nunca lo he visto en persona, pero pues supuestamente es así, similar a este, el tejón. No lo he visto, no soy experto en ese animal, entonces simplemente les digo que la palabra porsuk significa este animal. Y también tenemos la palabra dadanmak, es un verbo, el verbo dadanmak, que simplemente
es la acción de ir a un lugar o de visitar un lugar con frecuencia para beneficiarse de ello. Sería como, no sé, mm, sacar provecho, ¿no? O sea, sacar provecho visitando con frecuencia un lugar, algo así. Ese es el verbo Dadanmak. Así que, pues, no sé si es como, no sé, visitar, o sea, tiene muchos significados, pero en fin, es visitar con el objetivo de sacar provecho. Dadanmak. Bueno, ya teniendo claro esto, ahora vamos al trabalenguas. El trabalenguas es este, ¿vale? Entonces, consta de estas oraciones. Y la verdad, no es que sea muy difícil, es que es un poco extensa. Por eso mismo es que a muchos se les dificulta decirlo. Por ejemplo, aquí dice, Butarlaya bishini que kereme kere ekmişler. Butarlaya da bishini que kereme kere ekmişler. Butarlaya kilen bishini que kereme kereye boz ala boz başlık pis porsuk dalmış. Butarlaya da ekilen bishini que kereme kereye de boz ala boz başlık pis porsuk dalanmış. Otarlaya ekilen bishini que kereme kereye dalanan boz ala boz başlık pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bishini que kereme kereye dalanan boz ala boz başlık Pisporsua demiş ki sen ne zamandan beri bu talaya ekilen bir şimdiki kelime kereye dayanan boz başlık Pisporsu'sun? O da ona cevaben sen ne zamandan beri o talaya ekilen bir şimdiki kelime kereye dayanan boz başlık Pisporsu'san? Ben de o zamandan beri bu talaya ekilen bir şimdiki kelime kereye dayanan boz başlık Pisporsu'sun demiş. Yani biraz zor olabilir tabii ki. Çünkü uzun. Ama, eh, perdón, puede ser un poco complicado porque es un poco largo, pero la verdad, decirlo no es complicado siempre y cuando ustedes tengan un contexto. Es decir, que se creen un escenario. Y eso es lo que yo hago para sabérmelo de memoria. La verdad, sí lo puedo decir a memoria y simplemente tengo que crear el escenario en mi mente. Y por eso mismo quise empezar hoy mostrándole a ustedes imágenes, para que ustedes también se creen un escenario y tengan una idea de lo que ocurre en cada escena. Entonces, por ahora, ¿alguien ha visto algo raro? Algo cierto, se me olvidó incluir aquí. ¿O tienen alguna duda? ¿Alguien ha escuchado esta Shinik. frase antes? Shinik. Vale, Shinik. Precisamente iba a compartir una imagen sobre ello. Object. Dime. Dale. Sí, sí, sí. Shinik es una antigua medida, ¿vale? Es una antigua medida. Creo que se me borró la imagen. Pero pues voy a volver a compartir. Ah, no, o me pasé, no sé, me pasé. Bueno, aquí estaba. Me había pasado. Bueno, Shinik es una medida que se utilizaba antiguamente para medir los granos y era de aproximadamente 8 kilos, ¿vale? Shinik. Entonces, si no lo habían escuchado, eso es. O sea, era con un aparato, con un balde, se medía eso. Y pues, como se dan cuenta, aquí estamos hablando de un grano que es el que me quiere, o sea, la comida para aves. Bueno, entonces, ¿tienen otra duda aquí? ¿Alguna palabra rara que hayan visto para empezar antes? Para antes de empezar, ¿Vos perdón. es vacío o Bosch? Vos, estaba hace un momento mencionando esto. Ese Ah, es tu qué color. pena. El color. Sí. No te preocupes, Dale, dale. pregunta todo lo que necesites, porque precisamente para entender esto, para poder memorizar un trabalenguas de este estilo, lo mejor es entender el contexto. La mayoría de los turcos lo dicen sin saber qué significa. Es como aquel que lee o que dice de memoria el libro de Cervantes, el de El ingenioso Hidalgo de Don Quijote, que dice en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hay mucho tiempo en que vivía un hidalgo de cuya danza en astillero.
Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. O sea, a ver, ¿qué es rocín? ¿Qué es adarga? Bueno, son palabras antiguas. Muchos se la pueden aprender de memoria, pero pues si no saben, no se pueden imaginar lo que sucede y es más difícil memorizarlo. Pero pues a veces no lo grabamos sin saber qué significa. Entonces, no, sin más preámbulos, vamos aquí a solucionar cada una de estas oraciones. Empecemos con esta primera parte. Vamos a dejarlo por aquí en 3 oraciones simples. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas. Aquí tenemos nuestro Geçmiş zaman, ¿cierto? El duyulan geçmiş zaman. Ay, duyulan geçmiş zaman. También tenemos el elemento bu. Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué entendemos aquí en Como en castellano? este campo, Sí, en este campo, ok. Eh, un, aquí en campo, este campo, sí. hablamos de que sembró, porque usamos el Sí, mish, como que sí, sembraron. sí, sí, Em, sembraron. que quiere me quiere no tiene el le, o sea, no está diciendo como sembraron con, sino tampoco veo el ye, como de que fueron, que lo que sembraron fue quiere me quiere, entonces no sé, Eso fue lo con que la comida de sembraron. pájaros. Sembraron que Ok, quiere me quiere, pero entonces no es específico, no es un que quiere me quiere específico, sino es en general ok, comida para ok. pájaros. Entonces, comida para aves, ¿vale? Entonces, ¿Pero cuánto? sí, una unidad de medida Sí. cual- dada, Entonces, pero un shinik, baldado. Eso. ¿cierto? Un shinik, que eso lo conocemos, ya sabemos que shinik, entonces por aquí nota para los que no saben, el shinik es, un shinik es igual a 5 kilos. Ujú. Perdón, 5 kilos, 8 kilos, perdón, 8 kilos. acá en Costa 8 Rica se le kilogramos. dice cajuela, cajuela y se recoge el café. Dime, Acá en Costa Rica la gente que recoge café utiliza esa medida, una cajuela. pero esa cajuela es de cuántos kilos. Creo que, no sé, no estoy muy segura, pero es algo similar. Vale, pues O sea, démoslo en shinik por el ahora. concepto como tal es ese. Sí, o sea, por ahora dejémoslo en shinik, que es la Sí, medida, la medida de 8 kilos, ¿vale? 8 kilogramos. Para al menos saber qué es un shinik. sí, sí. Sí, entonces en este campo sembraron un shinik de comida para aves. O un shinik de que quiere me quiere. Para familiarizarnos más con ello. Ahora, ¿qué más? ¿Qué podemos decir en la segunda oración? Si se dan cuenta, el verbo ekmek no se dice burada ekmek o, o en este caso butarlada ekmek, ekmişler, no decimos butarlada ekmişler, sino butarlaya ekmişler. Si se dan cuenta, en el turco es igual al verbo koymak. No sé si recuerdan el verbo koymak, que koymak también tiene dirección. Entonces, en este caso, el verbo ekmek tiene también dirección. ¿Por qué? Porque, pues, si se dan cuenta, la acción es la acción de poner el grano en un lugar, ¿cierto? Entonces, ese movimiento es lo que expresa el turco cuando está utilizando esta forma, ¿vale? No sé si me hice entender. Sí, O- sí. vale. Es igual que el koimak, ¿vale? Que el verbo koimak. Vale, entonces, en este caso, ¿qué diría? Butale da bishini que kereme kerekmişler. Esta segunda me hace entender que está señalando primero un campo y ahora está señalando otro y dicen como en este campo también. Están Muy sembrando bien, algo de eso. claro, tal cual como tú dices. Entonces, aquí te puedes imaginar eso, precisamente. Entonces, entonces, Butalaya bishini que kereme kerekmişler. Butalaya da bishini que kereme kerekmişler. Entonces, eso es lo que ocurre en este caso. Se genera un escenario, ¿cierto? En este otro campo, ¿cierto?
En este otro campo, o en este campo también. Y aquí viene lo que ustedes les decía antes, en la anterior reunión hablamos del da, que el da también se puede utilizar como un también, o se puede utilizar también como un introductorio a otro espacio o a otro ser o a otro alguien, ¿cierto? Entonces, aquí este da un espacio a otro ser. Entonces, en este campo sembraron un shini de que quiere me quiere. Y en este campo también sembraron un shini de que quiere me quiere. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo? ¿O estamos perdidos? Así es, sí, Fabián. Vale. Ahora aquí. Butarlaya, ekilen bir shini que quiere me quiere. Boz ala boz başlı. Pis porsuk dalanmış. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Iniciemos de atrás para adelante, que es lo más fácil. En este campo, Sí. Es esta última parte, en este campo. ¿cierto? Entonces, butarlaya ekilen bir shini que quiere me quiere. Entonces, aquí, entonces, esta parte, dejémosla para el final, ¿vale? Y arranquemos con esto. Boz ala boz başlı pis porsuk dalanmış. Enfoquémonos en esto. ¿Qué dice ahí? Habla del tejón. Sí, habla del tejón. Entonces, Porsuk. pis porsuk. Entonces, pis porsuk dalanmış. Entonces, tejón, el tejón. O imaginémoslo como tejón, simplemente, tejón. Digamos que es como si fuera un nombre propio, ¿vale? Tejón. Estamos hablando, hagan de cuenta como en Dora la Exploradora tenemos a Zorro, que es un zorro en realidad, ¿cierto? Pero pues le llaman zorro. En este caso llamemos al tejón tejón, ¿vale? No que se llame el tejón, sino tejón. ¿Vale? Tejón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el tejón? Pis, ¿qué es? El tejón, como, aquí describe el tejón. Ujú. ¿Qué? Como el Pis. Pis es como sucio. El Pis. tejón sucio. Sí, sí, es como sucio. Vamos aquí. Yo precisamente les estaba recolectando imágenes. TDK. Pis es como sucio, ¿vale? Pis. Kirli. Miren, sucio. Kirli. Entonces, como ustedes recuerdan, el tejón es un animal que, pues, como ven que tiene garras, como que también se ensucia. Entonces sería el tejón Sucio. sucio, ¿cierto? Entonces, en este caso, tejón sucio. Bueno, digamos que sí, el tejón sucio. Sucio. Boz a la boz başlı. ¿Cierto? Bashley. Ajá. Ese color boz, ¿qué color es? Grisáceo, Como ¿no? rojo, Café con gris. rojizo, como ladrillo. Ese color, yo no sé cómo lo describe aquí el color boz aquí. Boz dice açık toprak Once, rengi. Es un sí, color tierra, un color tierra, dice aquí. O aquí también Tierra. dice color cenizo. Mire, color de la ceniza. Ok. Kül, ceniza. Entonces sería como el cenizo, ¿cierto? El color cenizo. No sería tanto como este café, Sí. sino sería el color cenizo, porque pues se supone que ese es un tejón, ¿cierto? Entonces, es el tejón sucio, color cenizo, pero color cenizo, ¿dónde? Voz, ala, voz, ala, voz sería cenizo, ¿cierto? Voz, başlı. ¿Qué significa baş? ¿Empezar? Ah, Cabeza, cabeza. No, cabeza, cabeza, creo. ¿cierto? Con cabeza, ceniza. O sea, su color era cenizo, ¿cierto? El tejón sucio, cenizo con cabeza ceniza, o con cabeza muy ceniza,
ceniza. Estamos hablando del color cenizo. ¿Qué hizo? Dadanmış. ¿Qué dijimos que significaba dadanmak? ¿Alguien descubrió bien qué significa dadanmak? Se los había explicado hace un momento, pero no sé cómo traducirlo en castellano en una sola palabra. Dijiste que ir a un lugar con frecuencia. Se ir a un lugar con frecuencia, ¿cierto? Para beneficiarse. Ujú. Entonces, visitó y fue con frecuencia. Fue con frecuencia. ¿A dónde? Frecuentaba el campo. Exacto. Frecuentaba, muy bien. Frecuentar, sí, o rondar, puede ser. Frecuentaba. Que quiere me quiere, ¿cierto? Butarlaya equilen. Picnic que quiere me quiere. O sea, no era el campo al que visitaba, al que frecuentaba, sino que era, Las, las frecuentaba semillas. al que quiere me quiere, o sea, a la comida para aves, ¿cierto? ¿Cierto? Al que quiere me quiere al que quiere me quiere o a la comida para aves, ¿cierto? A la Es, cosecha podría ser. sí, sí. Al que quiere me quiere de un shinik, ¿cierto? Eso es exactamente a la cosecha. El tejón sucio cenizo con una cabeza ceniza frecuentaba al que quiere me quiere de un shinik. ¿Qué significa equilen entonces? Habíamos dicho que ekmek significa sembrar, ¿cierto? Ekilmek, ¿qué significa? Eso lo vimos en el tema de edilgen. Ekmek, sembrar. Ekilmek sería ¿Sembradío? ser sembrado. O Ser sembrado. plantado. O O ser plantado. plantado. O ser plantado, Sí, ¿cierto? plantado. Entonces, sería el tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza frecuentaba al que quiere me quiere de un shinik sembrado, ¿cierto? Sembrado en esta, En el campo. en este campo, ¿cierto? Sí. En este campo. Butalaya, equilen, vishiniki quiere me quiere, bozala boz bashi pistorsuk daramış. El tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza frecuentaba al que quiere me quiere de un shinik sembrado en este campo. Lo puse así para que nos familiaricemos más con el shinik, ¿vale? Ya sabemos qué significa cada uno. Bueno, hasta aquí hay preguntas. Les voy a encender la luz. ¿Hay preguntas? ¿O seguimos? Bueno, si no hay preguntas, proseguimos entonces. Entonces, seguimos aquí con el análisis, ¿vale? Seguimos con el análisis. Ahora, dice, Otalaya kilenbişnike kereme kereye daranan bozala bozbaşı pis borsuk, diğer tarlaya kilenbişnike kereme kereye daranan bozala bozbaşı pis borsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya kilenbişnike kereme kereye daranan bozbaşı pis borsuksun? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Alguien lo entendió? ¿O alguien quedó sin entender? Es como que se repite de alguna manera en lo anterior. Sí, pero entonces aquí prácticamente habla de que el tejón, ¿cierto? Que un tejón que pues tiene estas características que pues es cenizo, que también frecuentó el sembradío de comida para aves, ¿cierto? Sembrado en ese campo, en aquel campo, ¿cierto? Dice, diertarla ya, o sea, a la otra, al otro campo, en el otro campo, ¿cierto?
O sea, le dijo al tejón que frecuenta el otro campo, en el cual se hizo lo mismo, y el otro tejón también tiene las mismas características. Sen ne zamandan beri. O sea, ne zamandan beri. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Butale ekilen que kereme kreye dadaran boz ala boz başı pis borsuksun. ¿Desde cuándo eres el tejón? Cenizo, con la cabeza muy ceniza, que frecuenta ¿qué? ¿Cómo se dice? La comida para ave sembrada en, en este campo. Es lo que le pregunta. ¿Lo pueden notar o les separo la Ujú. oración para que lo entiendan mejor? Miren, aquí está el sujeto como tal. El primer sujeto. Dice que es este por su, este tejón, ¿cierto? Le dice al de la otra, dier, ¿cierto? El del otro campo, dier Del otro tarde, campo. Ajá. ¿cierto? Ajá. Sí, a este le dijo, mira. Ni porsuk, dier, Ujú. en dier porsua de Mishki. Le dijo que, Senesa mandambere. Entonces aquí ya viene la introducción. Viene a preguntarle lo mismo, ¿cierto? ¿Hasta aquí hay alguien que no entienda o quieren traducir esta parte para entenderla mejor? No, Durante. sí, sí. ¿Qué, Lo qué, qué- único que qué- no entiendo es el sí. very. El beri, ne zaman dan beri. Ne zaman significa cuándo, pero ne ¿Desde zaman cuándo? dan ¿Desde beri cuándo? significa desde Ajá. cuándo. Ok. Sí, por O sea, ejemplo, dime. no basta con el Samandan, ¿desde cuándo? Sino que es Samandan Beri. Es más correcto decir ne zaman dan beri. Dale, gracias. O sea, también puedes decir ne zaman dan y te entienden, pero ne zaman dan beri es la forma más adecuada. Es como, por ejemplo, 2018'den beri Türkiye'de yaşıyorum. Entonces vivo desde el año 2018 en Turquía. Ese tema creo que lo mencioné antes. Y también les había mencionado, por ejemplo, 6 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Llevo 6 años viviendo en Turquía. En ese tema también hablé del dır y del damberi. Creo, no recuerdo bien. Ahora me ejemplo. Entonces, ¿aquí lo entienden? Ujú. Sí, eso es lo mismo. Sí. Ujú. El campo le pregunta al otro campo. Sí, el de un campo le pregunta al del otro Algo campo, así. exactamente. Sí, Me entonces parece. imagínense dos tejones de una fábula, ¿cierto? Hablando, diciéndole a uno, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted desde cuándo está aquí? Prácticamente es lo que le dicen. Y entonces dice, Oda, vamos a sacar este texto de aquí para que escriba más fácil. Oda, ona, llevaben. Entonces, Oda, ¿cierto? Aquí como que no es, aquí lo que está haciendo es simplemente introducirlo. Entonces, ¿cierto? Oda o aquel, ona llevaben. Llevaben significa llevab olarak, ¿cierto? Llevab vererek. Llevab, bueno, es como respuesta en castellano, se entendería así como respuesta. ¿A quién? A él. ¿A cuál? Al previo, ¿cierto? Tenemos aquí o da, ¿cierto? O da, una llevaben, o sea, es y este o aquel, respondiéndole a aquel, sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen biçini que kereme kereye dadanan boz ara boz başı pis borsuksan, o sea, hasta aquí dice, o sea, desde que tú hayas sido el tejón que frecuenta pues ese cultivo sembrado, ¿cierto? De ese campo, vende, aquí dice, yo también, o zamandan beri, desde ese entonces, ¿cierto?
o zamandan beri, desde ese entonces, bu talaya ekilen bişini kekereme kereye dararan boza boz başı pis borsum demiş. Entonces, soy ese tejón, ¿cierto? Soy el tejón que frecuenta este campo, ¿cierto? Eso es lo que te dice en resumen. O sea, desde que tú frecuentas ese campo, bueno, desde que tú frecuentas el cultivo de ese campo, yo frecuento el cultivo de este campo. Es lo que le dice en resumen. Y aquí miren esta parte, el demish, que hace un momento Carla me preguntaba, el verbo demek, ¿cierto? Simplemente es el globito de este escenario que ocurre aquí, ¿cierto? Le dijo eso. Ujú. ¿Me hago entender ya? Este demek solamente engloba esto. Dime. Adrián, ¿podés escribir la traducción para ir viéndolo? Claro, por supuesto, no está de más. Gracias. Vale, entonces voy a dividir esto en dos. Rápidamente, duplicar, borro en la segunda, borro la primera y en la primera borro la segunda. Entonces, aquí, entonces dice, para tener un poquito más de rapidez, voy a copiar esto. Ajá. Voy a copiar esto para tenerlo aquí. Bueno, entonces es que me queda más fácil viendo, porque me quedo pensando en un idioma y luego me paso el otro. Entonces, otarle ekilen bishin que quiere me quiere darán voz a la voz pis por su. Voy aquí a separar esto rápidamente. O sea, el tejón, sucio cenizo, con cabeza muy ceniza, eh, que, eh, que frecuentaba, perdón, aquí me faltó el qué. Eh, bueno, aquí, no, aquí no, aquí no necesita qué. Bueno, aquí ya se vuelve, pues dice Dadanan. Aquí ya se convierte en Sefat Jumlesi, ¿cierto? En lo que es una oración adjetiva o lo llamamos una oración subordinada en castellano. Entonces, el tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza que frecuentaba al que quiere me quiere de un shnik sembrado en el campo, ¿cierto? Eso es lo que dice hasta aquí. En este campo no, sino en aquel campo, porque En el campo. otarla, ¿cierto? Butarla, este campo, chutarla, ese campo, otarla, aquel campo. ¿De acuerdo? Bu, shu, o. ¿De Sí. acuerdo la distancia? Entonces, aquí, hasta aquí dice. Hasta aquí dice. Voy a colocarlo aquí en cursiva y en otro colorcito para que quede más fácil de identificar y que no se nos mezclen los cables aquí. No se nos crucen los cables aquí, entonces voy a dejarlo aquí en verde. Diertarla, ¿ya? ¿Cierto? Ekilen, dişini kekereme kereye daran bozala boz bahsi pis bozsuğa demiş ki. Entonces, ¿aquí qué dice? Dice, le digo, recuerden que el castellano prácticamente arranca con verbo, el turco termina con verbo. Entonces, le dijo, ¿a quién? Al tejón sucio, Al tejón sucio. ¿sí? Al tejón sucio, cenizo, con cabeza Con muy cabeza. ceniza que frecuentaba al que quiere me quiere de un chinik sembrado en el otro campo Ujú. que, básicamente, bueno, no hace falta el qué, ya con 2 puntos ya es suficiente, ¿cierto? Le dijo, ¿qué le dijo? ¿Que ¿Desde cuándo? Exactamente. Entonces, aquí venimos con ello. Voy a copiar el formato solamente. ¿Desde cuándo? Entonces, le pregunto, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo ¿Desde eres cuándo?
Tú, el sucio pelirrojo, o no, el sucio tejón, perdón. Así se puede decir. ¿Desde cuándo tú, el sucio tejón? Bueno, ¿Desde creo. cuándo eres el tejón sucio, cenizo, Ok. con cabeza muy Ajá, ceniza sí. bueno, en este caso que frecuenta, no que frecuenta, vale. Voy a quitar este aba porque realmente es un tiempo presente. Que frecuenta. Al que quiere me quede de un Shinix sembrado en este campo. Aquí logran entender esa parte. ¿Desde cuándo eres el tejón sucio con cabeza muy ceniza que frecuenta al que quiere me quede de un Shinix sembrado en este campo? ¿Lo entendemos? Sí. Fabián, ahí no sería tú, porque dice Zen. ¿Desde Ok, cuándo tú? ok, ¿desde cuándo tú eres? Vale. Tú. Ajá. El tejón sucio. ¿Desde cuándo tú eres el tejón sucio con cabeza ceniza que frecuenta? Entonces dice prácticamente lo mismo, ¿cierto? Pero jugando con las palabras. Ahora, voy a borrar esto. Ahora, ¿qué dice aquí? Oda, ona llevaben, ¿cierto? Llevar. Voy ¿Qué es a separar esto. Voy a copiar solamente el texto para tener el formato. Entonces, él también, digamos, él también, o él, simplemente, respondiéndole, le dijo, como la N, respondiéndole, o respondiendo, le dijo, una tilde ahora. Ay, perdón, me disculpan, respondiendo, le dijo, él también respondiendo, le dijo, Demish, ¿cierto? ¿Qué le dijo? lo mismo que si tú, el Me- tejón, Sí, perdóname. cabeza de color. Cabeza de color. Vale. Le dijo lo mismo, ¿cierto? Le dijo, Ujú. ¿cierto? Desde que, ¿Desde cuándo? desde que tú eres el tejón sucio, cenizo, con cabeza muy ceniza que frecuenta el que quiere me quede un Shinix sembrado en este campo, ¿cierto? Yo también, vende, yo también, ¿qué? Hoy, el tejón sucio, cenizo, con cabeza muy ceniza que frecuenta al que quiere me quede de un Shinix sembrado en este campo. ¿Ya entendimos? Mm. Entonces. Básicamente el trabalenguas eso es lo que dice, o sea, lo estoy mezclando con el turco para que ustedes se familiaricen más con el turco. Ya saben, precisamente por eso generé un contexto previo aquí, ¿cierto? Generé un contexto previo, voy a copiar este formato rápidamente para que nos quede más fácil de identificar. Bueno, a mí me quede más fácil también, ¿no? Porque yo me confundo con solo ver eso. Eh, pero, pues les generé un contexto para que ustedes mismos se familiaricen con esas palabras que son raras, ¿vale? Son diferentes. Entonces, prácticamente eso es lo que dice. En este campo sembraron un Shinik de que quiere me quiere. En este campo también sembraron un Shinik de que quiere me quiere. El tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza frecuentaba al que quiere me quiere de un Shinik sembrado en este campo. El tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza
frecuentaba. Ah, no, aquí, perdón. Brutalidad. Creo que me comí una parte. Me comí una parte. Sería aquí. Me comí esta parte, me disculpo. Voy a dejar esta parte por aquí. Me comí una parte, que era esto. Me disculpo, de verdad. Em, esta, ¿vale? Ahora sí tiene sentido. Me disculpo. Entonces, nos faltó esta parte. ¿Qué dice aquí? Pues, ¿qué dice aquí? ¿Quién quiere participar? Bueno, no todos. Los tengo muy pasivos el día de hoy. No están tan activos. ¿Qué pasa? En la última, ¿no? Sí, sí me comí la tercera línea. Butale kiren bir şeyini kereme bozara bozbaşı pis bozultamış. Entonces, Como también en también en este campo, sí, pero hablamos de otro campo, sí, ¿cierto? También en este campo y también el mm, sucio tejón. sí, El tejón, ujú, lo mismo. el tejón sucio. Ujú, También el tejón sucio se hizo con... En realidad, este es el tejón número 2, ¿vale? Hay dos tejones. Entonces, el tejón sucio cenizo con cabeza sucia, muy ceniza, frecuentaba al que quiere me quiere de un schnick sembrado en este campo. También el tejón sucio, llamémoslo otro tejón sucio, ¿vale? No está ahí, pero otro tejón sucio, cenizo con cabeza muy ceniza, frecuentaba al que quiere me quiere de un schnick sembrado en este otro campo, ¿vale? Así nos queda más claro el contexto. ujú. Me disculpo. Y para finalizar, entonces, el tejón sucio cenizo, con cabeza muy ceniza que frecuentaba al que quiere me quiere de un schnick sembrado en aquel campo, le dijo al tejón sucio, con cabeza muy ceniza que frecuentaba al que quiere me quiere de un schnick sembrado en el otro campo, ¿desde cuándo tú eres el tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza que frecuenta al que quiere me quiere de un schnick sembrado en el campo? Él también respondiendo le dijo, desde que tú eres el tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza que frecuenta al que quiere me quiere de un chinik sembrado en este campo, en este campo, yo también soy el tejón sucio cenizo con cabeza muy ceniza que frecuenta eh, al que quiere me quiere de un chinik sembrado en este campo. ¿Vale? Aquí me quedó esto. Pero bueno, ya entendimos cómo va el trabalenguas. Ujú, Ahora sí ya podemos crearnos un escenario. Ahora sí ya lo podemos decir fácilmente. Ahora sí ya podemos intentarlo conociendo lo que estamos diciendo. Entonces simplemente decimos butalaya bishnike kereme kere ekmişler, butalaya bishnike kereme kere ekmişler, butalaya eklemişnike kereme kere bozala boz basi pis borsu danılmış. Butalaya eklemişnike kereme kere bozala boz basi pis borsu danılmış. Otra kilim que quiere me quiere dar a voz a la voz basi pis por su dieta le kilim que quiere me quiere dar a voz a la voz basi pis por su demiş ki sen ne zamandan beri bu talaya kilim que quiere me quiere dar a voz a la voz basi pis por susun. O da ona cevaben sen ne zamandan beri o talaya kilim que quiere me quiere dar a voz a la voz basi pis por suksan. Ben de o zamandan beri bu talaya kilim que quiere me quiere dar a voz a la voz basi pis por sum demiş. Y pueden intentarlo así. O sea, primero díganlo despacio. Butalaya, ekilen bishne que quiere me quiere, eknishter. El escenario, ¿cierto? Butalaya da, bishne que quiere me quiere, eknishter. Y así. Entonces se crean el escenario.
de esos tejones. Ujú. Vale. Tengo preguntas, hay preguntas de alguien, comentarios, dudas. ¿Difícil, fácil? ¿Qué opinan de este ejercicio? Un poco difícil. ¿Difícil? Para mí sí. Ujú. Sí, Vale. sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué se te hace difícil? Claro, ahora habría que, bueno, sentarse, estudiarlo, sacarlo por partes, así como estoy sacándolo, pero más tranquilo. Sí, pero bueno, ahora ya tenemos aquí el análisis, ¿cierto? Claro, por eso. El análisis para entenderlo un poquito mejor, ¿cierto? Ya podemos tomarnos el tiempo de estudiarlo y entenderlo. Y ya simplemente después tomarnos el tiempo de leerlo y repetirlo muchas veces. Este tipo de ejercicios a mí me ha ayudado muchísimo a entender la construcción de oraciones en turco. Y adicional a eso, a formar oraciones más complejas. Entonces, esto les recomiendo bastante, la verdad. También me ha ayudado muchísimo a familiarizarme con el sonido sh y el sonido t, que se utiliza tanto en el turco. Porque si se dan cuenta, butarla y bir shinik, que quiere, me quiere, ekmişler. Si se dan cuenta. Está en todas partes. Entonces, para aquellos que tienen dificultad pronunciando palabras en turco, creo que es un excelente ejercicio para tomar en cuenta. Sí, para ¿Dudas, hacer preguntas? Dime. son excelentes. Dime. Para practicar pronunciación, digo, es excelente. Sí, Sí, está genial. inténtalo, Marta. Inténtalo, Marta. Genial está. Creo que tú podrías hacerlo. Inténtalo. Vamos a ver. Dale. Vamos por el primero. Sí, claro. No, la verdad me llama mucho la atención escucharlo con tu acento argentino, porque pues ustedes tienen un excelente she. Entonces aquí Ah, está claro. el sonido. Recuerda que la Y se lee como una I, ¿cierto? Ya, Y darla sí, ya. sí. Vale. Entonces ya, Sería dale. Buta Raya Virginie, te quiere, me quiere, exmisler. Buta Rayada Virginie, te quiere, me quiere, exmisler. Sí. Buta Raya Virginie, te quiere, me quiere, vos alabos Bashli, bir suk dadanmiş. Buta Rayada, perdón, Buta Rayada ikle, Virginie, que quiere, me quiere, de vos alabos Bashli, bis por suk dadanmış. Muy bien. Buta Rayada ikle, Virginie, que quiere me quiere, Gaganan vos a la voz Basli, Pish por su Pierre, a la ya Virginie, que quiere me quiere ye, Gaganan vos a la voz Basli Pir, por sua de Mishki. Serne Samandamberi, Puta la ya Virginie, que quiere me quiere ye, Gaganan vos a la voz Basli Pir por su soon, Odauna, Shebabem, Senne Samandamberi, Otalaya Glen, Virginie que quiere me quiere ye, Gadanambos, Alabos Bashli, Pis por Subsan, Pende, o Samandamberi, Utalaya Equilem, Virginie que quiere me quiere ye, Gadanambos, Alabos Bashli, Pis por Sum, Demish. Muy bien, excelente. Bravo. Sí, para hacer el primer intento lo hiciste excelente. Te aplaudo, de verdad. Ay, Muy bien. gracias. No, sí, pero mira, creo que al principio tuviste la misma dificultad que yo, que es esta de aquí. A mí se me dificulta mucho decir pis por suxun. Pis. Esa palabra pis, y una vez pasar de la S a la P, me cuesta mucho. Al pis por Se te va como una B, ¿no? Claro, te queda como si fuera pis por subsun Se le sería. da uno como bis en lugar de pis. Pis, pis. Sí. Sí, Sí, encima pis. la I turca, que es más No, esa es difícil. la I normal. Pero pasar de la I a la I normal, sí, eso sí cuesta. Bol başlı pis por subsun. O sea, cuesta mucho eso. Entonces,
el ejercicio es leerlo primero lento. Butarla bishini que quiere, me quiere, ekmişler. Y también tratar de leer esta parte. Me quereye, porque a veces nos comemos esto. Y eso ocurre mucho cuando tenemos lectura rápida. Entonces, primero, leer palabra por palabra. Butarla ya bishini que quiere, me quiere, ekmişler. Butarla ya da bishini que quiere, me quiere, ekmişler. Y así sucesivamente. Después de que lo digan tantas veces y que se imaginen también el escenario, la verdad les va a ustedes ayudar muchísimo para grabárselo de memoria porque ustedes se acuerdan. Ah, este dijo esto, este dijo aquello, entonces este le respondió a este y le dijo así. Se crean un escenario simple y es más fácil de repetir lo mismo porque realmente solamente le añade un poquito más de elementos gramaticales al ejercicio para comunicar un mensaje repetitivo, ¿cierto? Claro, pasa que el mismo texto te va llevando como a ir leyendo, leyendo, leyendo. Ujú. Sí, y te vas acostumbrando, después se te hace fluido. Bueno, sin más preámbulos, sin más que decir, ¿qué opinan de este tipo de ejercicios? ¿Quieren continuar con ejercicios así o qué les gustaría hacer? Ahorita que tenemos este pequeño break que hemos combinado con el B2, ¿qué les gustaría? Escucho opiniones. ¿Les gustaría historias? ¿Les gustaría trabalenguas? ¿Les gustaría canciones? ¿Qué les gustaría? Y nos vemos la Ay, próxima semana para hacer trabalenguas. eso. Bueno, las historias serían genial porque ustedes ya hicieron canciones, ¿no? No las he visto. Sí, hemos Pero hecho ahorita canciones. estamos con trabalenguas, seguir con historias. Como Y ahorita así, mencionaste el cool, como la ceniza, la cenicienta, pero pues no leer la historia completa. Podemos Como encontrar esas, alguna fábula, de pronto una fábula corta. la de Keloglan, las de el viejito este. ¿Cuál viejito? Hay un viejito que es todo terco No, la verdad y no que sé. Que le Lolan ponen lo he las escuchado historias. y lo he visto en caricaturas, pero no he visto, no sé cuál será el viejito terco. Sí, Bueno, también he escuchado he visto uno de una mujer, de una mujer que es una soldado, que utiliza, no recuerdo muy bien cómo se llamaba. También esa historia es buena, pero no recuerdo en este momento al detalle. Que también hay una especie de película sobre ello y creo que fue un personaje de la historia de Turquía. Sí, también podemos hacer, o sea, si quieren, hacemos historias cortas, entonces. Historias así, cortas. historias cortas, sí. Nasreddin Hoja, Doja, Doya, ¿cómo? Nasreddin Hoja. No, las de Redin, las retinjo ya. Hoja. Nasreddin Hoja. Ajá, Retinjo ajá. ya. Ah, ok, vale. Sí, No, sí. nunca lo he visto, pero pues suena interesante. Suena En interesante. Logan. Vale, pues podríamos hacer un espacio también para hablar sobre esto. O si ustedes quieren, podemos hacer biografías de personajes importantes también. Ujú. Pues sacamos entonces un espacio para ello. La próxima semana, entonces, si desean, no sé, compartan en el grupo sobre qué les gustaría hablar, en cualquiera de los grupos, yo leo. Sobre si les gustaría hablar sobre, por ejemplo, Nasreddin Hoja, si les gustaría hablar sobre una historia corta que encontraron, o incluso hay historias interesantes como, no sé si han escuchado la historia de El Sultán y las hormigas, No, ¿no? no. Eh, por ejemplo, esta historia de Sultán Suleiman y y las hormigas. Entonces, es una historia muy interesante también. Me gusta mucho y digamos, yo no soy musulmán, lo aclaro, pero igualmente me gustan mucho estas historias. Tienen mucho, da mucho que entender sobre la perspectiva que se tenía o que todavía se tiene, que muchas personas tienen, sobre el respeto a la vida de otros seres. Entonces, y cómo estos otros seres tienen también derecho al paraíso. Entonces,
creo que es una historia que me gusta mucho eh, y podría compartirles también. Es una historia muy islámica, pero tiene un contexto bastante interesante. Si quieren hablar sobre algún personaje en particular, sobre cualquier cosa, yo estoy abierto a ese tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, si me comparten en el grupo, yo pues saco un espacio y poco a poco o voy haciendo una lista de cositas que ustedes quieren trabajar y vamos trabajando sobre ello. Y ya después de dar este breve espacio, volvemos y retomamos con el nivel C1, si les parece. Excelente. Ujú. ¿Sí? Eso estuvo fenomenal, Fabián. Este ejercicio estuvo muy bueno, sinceramente. A mí me Pues me encantó. alegra, Sí, me encantó Sí, también. sí, sí. me alegra. En Me algún alegra. momento podríamos hacer tal vez más. Sí, podemos hacer más. Y, o sea, precisamente este espacio es O para los ello. atatosú. ¿Los qué? Ah, El- o sea, sí, los dichos, los Ajá, dichos ¿cómo se dice? Bueno, dichos y, no recuerdo, bueno, dichos, en general son dichos. Sí, son dichos. Yo eso justamente te iba a decir, porque yo sí, unas historias por ahí, atatosú, no, sulu, Ah, sunu. sí. lo que dice Sözleri. llama Exacto. la atención, ¿viste? Sí, podemos también trabajar, o sea, miren, Recuerdo en la DC de Mehmet Fethi Sultán, encontré uno que decía, el que viene con buenos modales se va con gracia. Por ejemplo, ese tipo de cosas que uno no las tiene realmente, no las sí, sí. escucha. Sí, o sea, son materiales interesantes. Digamos, el conocimiento a veces está ahí, pero desafortunadamente, como uno no habla el mismo idioma, pues uno no llega a alcanzar a conocerlo. Es como lo que decían de los mayas, que por ejemplo que los mayas tenían una tecnología bastante avanzada, una caligrafía bastante avanzada, tenían un sistema bastante avanzado con respecto a otras comunidades, pero pues desafortunadamente por las barreras idiomáticas, por tantos inconvenientes que surgieron, mucho de este conocimiento se perdió. Entonces, asimismo, ocurre con esto, digamos, en este momento tenemos la posibilidad de ver material o entender material que está destinado a otro público, pero pues en este momento nosotros podemos aprovechar y también leerlo, aprender un poco más. Ujú, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que les haya gustado de verdad este Súper. ejercicio del trabalenguas. Por favor, escríbanlo en el grupo para acordarme, porque de verdad yo soy olvidadizo, les digo, soy olvidadizo. Entonces, escríbanme en el grupo y me pongo a preparar, al menos así sea de rapidez como hoy, unas diapositivas y desglosamos el texto juntos, ¿vale? Perfecto. Sí, Ok. muchas gracias, Fabián. Con gusto, es un placer y gracias a ustedes por venir. Igualmente, Tamam. gracias a Fabián. todos. Gracias, Kendinize iyi Fabián. bakın. Saludos. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Brochuros, feliz fin de semana. Görüşürüz. Gracias. Feliz fin de Bye. semana. Görüşürüz. Hoşça kalın.